Una producción de Ministerios Vivientes de la Esperanza. Pueblos e imperios. Los judíos aún existen hoy en día, tanto en los países en los que han ido al exilio como en la tierra de Israel. Y todas las civilizaciones en torno a Palestina han sido bien ubicadas por la arqueología y la historia. Israel es el puente entre tres continentes, por eso los egipcios vinieron aquí, los asirios la invadieron, los babilonios también, el imperio heleno y los romanos. Resulta evidente cuando se lee la Biblia que se refiere a lugares históricos. ¿Cómo se sabe que existió el Imperio Romano? Los romanos dejaron su huella por donde pasaron. Dejaron grandes carreteras, monedas y recuentos escritos. Los restos de los antiguos imperios de Grecia y de Roma, que están descritos en la Biblia, son muy visibles en todo el Viejo Mundo, y de igual modo, el Libro de Mormón describe la existencia de varios imperios en el Nuevo Mundo. Se habla de la civilización jaredita en el libro de Eter, a la cual prometen que se volverá la nación más grande del mundo, y a pesar de eso, no se encuentran rastros de esa civilización. Las fechas que se ven al pie de página del Libro de Mormón indican que el imperio jaredita fue reemplazado por el imperio nefita poco después del año 600 a.C. En el Libro de Mormón está la gran civilización de los nefitas, que era un pueblo industrioso que construyó máquinas y vivía en grandes ciudades. Yo no he visto ninguna prueba que indique que los nefitas vivieron en América. Las civilizaciones que hubo en toda Centroamérica tuvieron un ascenso y llegaron a su clímax entre los años 600 y el 900, después de los eventos que se cuentan en el Libro de Mormón. Se dice que los lamanitas acabaron el imperio nefita en el año 400 de nuestra era. Y según dice el Libro de Mormón, de los 3 pueblos que existían, solo sobrevivieron los lamanitas, que se convirtieron en los principales antepasados de los indígenas americanos. Aquí en el monte de Cumorah se encuentra esta placa que nos describe como los lamanitas. Dice que los lamanitas son lo que queda de la casa de Israel. Se refiere a nosotros, escrito en el Libro de Mormón. No se ha encontrado ninguna evidencia de una cultura procedente del territorio de Israel, llamada lamanitas o nifitas. No hay ninguna evidencia. La Biblia también se refiere a varios pueblos que ya no existen hoy en día, como son los cananeos y los filisteos. Pero sí hay rastros arqueológicos de ellos. Se sabe mucho sobre la civilización cananea por las fuentes del antiguo Egipto y también por muchos restos arqueológicos que se excavaron en este país, en los que se refleja la civilización cananea. ¿Arqueológicamente se ha demostrado que existieron los filisteos? Por supuesto, sí. Sin duda alguna, los filisteos tienen una cultura material muy propia de ellos y que se distingue de las otras culturas que vivieron aquí. Y surge la pregunta de cómo es posible que esos 3 enormes imperios que se dice florecieron en América por varios siglos no dejaron ningún rastro arqueológico. ¿Es posible que haya existido un imperio en el continente americano sin dejar ningún rastro arqueológico? No, no es posible. No, es imposible. Se sabe que la arqueología no miente. Si existió un pueblo en cierto lugar, tuvo que dejar tras él muchos objetos. No existe una situación así en la que un imperio haya sido destruido sin dejar ningún tipo de rastro. Todos dejan sus tumbas o los restos de sus casas o sus templos. Dejan lo que fundaron y dejan lo que destruyeron. Ciudades. Los asentamientos permanentes, todos ellos son bien conocidos por los eruditos y científicos de Israel hoy en día.
son ciudades como Hazor y Megido y Jerusalén y Shilo y Arad y Beersheba y Jericó. Muchas de ellas aún están habitadas hoy en día, otras están en ruinas, pero Jesús condenó las ciudades de Capernaum, Betsaida y Corazín, y no hay duda de que los arqueólogos saben que fueron sitios de verdad que existieron en su tiempo, y las pruebas de ello son claras. Porque durante miles y miles de años, la gente local ha pasado estos nombres de generación en generación. Jerusalén, Belén, Eilat, todos son nombres bíblicos que se han conservado por más de 3000 años. Las ciudades fortificadas de las que habla el Libro de Mormón tienen nombres como el de Nefi, Manti, Serahemla, Sidón, Gershon y Abundancia, para nombrar unas pocas de las más de 30 grandes ciudades que se mencionan en dicho libro. Debido al desarrollo de la epigrafía, hoy en día podemos leer los nombres antiguos de la mayoría de esos sitios. ¿Ha oído hablar de la ciudad de Serahemla? No. ¿O Nefi? No. Un amigo me preguntó que qué prueba me hacía falta para convencerme de que el Libro de Mormón era un documento antiguo. Y yo le respondí que sería bueno que al menos se hallaran ciudades que de algún modo se parezcan a las que salen en el libro. No hay ninguna evidencia de que existió Serahemla, que es una de las ciudades que se mencionan en el Libro de Mormón. Aquí estamos en la ciudad de Palenque y todas las edificaciones que se ven en el fondo se hicieron varios siglos después de los eventos que se cuentan en el Libro de Mormón. Así que de ningún modo puede ser una ciudad nefita. Si hubiese existido una gran ciudad, ¿es posible que no quede ningún rastro arqueológico de ella? No, es imposible. En una ciudad como Tiberíades hay una gran cantidad de evidencias de la arquitectura, de los pisos, de toda clase de objetos, monedas y una gran cantidad de cosas. ¿Puede ser que conquistaron una ciudad y no quedó ninguna prueba? Ni hablar. No es posible. Hace años tuve una conversación con un amigo cristiano, y una de las cosas que me dijo es que si uno quería ir a Jerusalén, era algo fácil de hacer hoy en día, o uno podía ir a Belén y ver los sitios en los que ocurrieron los hechos que se cuentan en el Nuevo Testamento. Pero que nadie sabe nada o ha estado en Serahemla, o en Abundancia, o en la ciudad de Nefi, y es muy dudoso que esos sitios hayan existido. Y en mis clases de antropología aprendí que mi amigo cristiano tiene razón, y el Libro de Mormón se equivoca.